Mi padre me suspendió hasta que me disculpara con mi hermana, la niña de oro. Solo dije, está bien. A la mañana siguiente, ella sonrió con suficiencia hasta que vio mi escritorio vacío y la carta de renuncia. El abogado de la empresa entró corriendo, pálido, dime que no lo publicó. Y lo que siguió destrozó todo lo que construyeron. Mi padre me suspendió hasta que me disculpara con mi hermana, su niña de oro. Yo solo dije, está bien. A la mañana siguiente, ella entró pavoneándose en el hospital esperando celebrar su victoria, hasta que encontró mi escritorio vacío, con mi carta de renuncia cuidadosamente colocada encima. Y al abogado de la empresa corriendo por el pasillo, pálido como el papel, susurrando, dime que no lo publicó. No tenía ni idea de lo que yo había descubierto ni de lo lejos que estaba dispuesta a llegar para detenerlos. Si alguna vez te han castigado por decir la verdad o te han silenciado para proteger el orgullo de otra persona, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Y qué hora es para ti en este momento? Para entender cómo se desmoronó todo, permítanme llevarlos al principio. No salí de esa sala de juntas porque fuera intrépida. Salí porque la escena me resultaba dolorosamente familiar, solo que era una versión más ruidosa y pulida de la casa en la que crecí. Mi infancia se desarrolló dentro de una familia que vivía y respiraba medicina y negocios. Mis padres convirtieron al grupo médico Harwell de una sola clínica a una red regional. Y desde que tengo memoria, nuestra mesa de comedor sonaba más a una reunión de estrategia que a una comida familiar. Desde el principio, Camila encajaba perfectamente en su visión. Como primogénita, era todo lo que un folleto brillante de hospital celebraría. Brillante, extrovertida, hermosa, la hija que encantaba a las enfermeras a los 8 años y a los donantes a los 16. Los adultos se inclinaban, le daban palmaditas en el hombro y decían, ahí está, la heredera natural de Harwell. Lo dijeron tantas veces que Camila empezó a creer que era genético. Yo, por otro lado, era la callada, la niña que pasaba el recreo en la biblioteca, a la que le gustaban más los números que los aplausos, la que no lloraba fácilmente y no hacía escenas. Mi padre me llamaba confiable, de la misma manera que alguien podría describir un archivador o un congelador de laboratorio, útil, estructurado y totalmente olvidable hasta que se necesita. Siempre que la familia se topaba con un obstáculo, problemas de matemáticas, documentos de impuestos, formularios de seguros, cualquier cosa demasiado técnica o tediosa, aterrizaba en mi regazo. Elena puede manejarlo, decían. Y yo podía. Pero las cosas que yo hacía bien desaparecían en el silencio, mientras que las cosas que Camila simplemente intentaba se convertían en titulares familiares. Cuando gané mi primer premio estatal de ciencias, papá me felicitó pero inmediatamente agregó, sabes, tu hermana nos ayudó a asegurar ese nuevo socio pediátrico hoy. Ese es el tipo de impacto que eleva al hospital. Cuando obtuve una beca completa para la universidad, les dijo a los vecinos lo orgulloso que estaba. Pero, de alguna manera, la conversación siempre derivaba hacia lo carismática que se estaba volviendo Camila. Y cuando entré en la Facultad de Derecho, especializándome en cumplimiento normativo sanitario de todas las cosas, me estrechó la mano, pero dijo, los instintos de liderazgo de Camila, eso es lo que dará forma a nuestro futuro. Cada logro mío parecía existir solo para enmarcar los de ella. La única persona que alguna vez se opuso a este desequilibrio fue mamá. Ella me veía, no la versión de mí que era conveniente, sino la real. Ella fue la que se quedó despierta hasta tarde conmigo durante las ferias de ciencias. La que metía notas escritas a mano en mis libros de texto. La que susurraba, no necesitas aplausos para ser excepcional. ¿Te quiero? Ella era el equilibrio silencioso a la ambición implacable de mi padre. Y luego, hace 5 años, el cáncer se la llevó rápida y cruelmente, sin previo aviso. Ese fue el momento en que la familia finalmente se inclinó. Con mamá fuera, papá se aferró a Camila como a una balsa salvavidas. Como si ponerla en el centro de atención pudiera llenar el espacio que mamá solía ocupar. Camila absorbió la atención sin esfuerzo. Estaba hecha para ello. Mientras tanto, yo me convertí en el receptáculo de cada frustración, cada falta de comunicación en casa, cada tensión en el trabajo, cada línea de falla en el imperio que estaban desesperados por mantener unido. No importaba que yo fuera quien arreglaba silenciosamente los problemas operativos que nadie más notaba. No importaba que yo fuera quien podía caminar por la parte trasera de Harwell y ver cada eslabón débil antes de que se rompiera.
Para papá, yo era la hija que no lo necesitaba, la que estaría bien por su cuenta. Y de alguna manera, eso se convirtió en permiso para ignorarme por completo. Para cuando me gradué de la Facultad de Derecho y regresé para unirme a Harwell Medical, mi posición estaba clara. Yo era la hija técnica, la constructora detrás de escena, la que se aseguraba de que la estructura no colapsara. Camila era la de los folletos, la que daba recorridos a los donantes, la cara que los medios presentaban cada vez que Harwell aparecía en los titulares. En las galas familiares, papá la presentaba con una mano en su espalda y una inclinación orgullosa de su barbilla, nuestra futura directora de crecimiento. Al presentarme a mí, hacía un gesto hacia el equipo de operaciones y decía algo como, Elena nos mantiene organizados y en cumplimiento. Siempre se sentía como el equivalente verbal de darle una palmadita en la cabeza a un perro. Incluso dentro de la empresa, la jerarquía se hizo evidente. Yo escribía políticas, Camila cortaba cintas. Yo negociaba marcos legales complejos, ella posaba para fotos. Yo mantenía al hospital fuera de escándalos, ella era la celebrada por expandir la marca. Y cada vez que alguien preguntaba por qué yo no estaba en el escenario con ella, papá se reía ligeramente y decía, Elena prefiere quedarse detrás del telón. Ahí es donde hace su mejor trabajo. Hice mi mejor trabajo, sí, pero no porque prefiriera estar oculta. Fue porque alguien siempre se aseguraba de que me quedara allí. Mirando hacia atrás, creo que la primera parte, la suspensión, la sonrisa de suficiencia, no fue el comienzo de la historia. Fue el eco final de una infancia estructurada en torno a una sola regla, Camila brilla y Elena apoya. Y tal vez por eso salir de la sala de juntas se sintió menos como un castigo y más como una liberación. En Harwell Medical, yo era la hija que construyó los cimientos sobre los que todos pisaban, pero solo una de nosotras fue invitada a pararse en el escenario, y nunca fui yo. Para cuando cumplí 32 años, mi lugar dentro de Harwell Medical se había cristalizado en algo innegable e invisible a la vez. Había ascendido hasta convertirme en jefa de cumplimiento y riesgos. Un título que sonaba pesado en el papel, pero que se sentía extrañamente ingrávido dentro de una familia que medía el valor por titulares y oportunidades fotográficas. Aún así, me volqué en el trabajo, no para impresionarlos, sino porque alguien tenía que preocuparse por las partes que nadie más quería ver. Construí la división de cumplimiento desde cero. Cuando llegué por primera vez, los sistemas de Harwell eran un mosaico de políticas obsoletas, capacitación inconsistente y migraciones de software a medio terminar que planteaban más riesgos que protección. A lo largo de los años, reconstruí todo, matrices de riesgo, controles de calidad, auditorías internas, salvaguardas de IPA, canales para denunciantes y monitoreo en tiempo real que realmente señalaba patrones poco éticos antes de que hicieran metástasis. Mi trabajo no era glamoroso, pero fue la razón por la que Harwell logró evitar 3 demandas catastróficas que podrían haber desangrado a toda la red. El patrón de procedimientos innecesarios de un cirujano detectado a tiempo, un departamento que tenía doble facturación por unidades de anestesia cerrado antes de que la aseguradora se diera cuenta siquiera, un intento de violación de datos dirigido a nuestra clínica pediátrica bloqueado debido a un protocolo de cortafuegos que yo había insistido en actualizar. Las inspecciones federales que solían hacer sudar la gota gorda a los administradores eventualmente se volvieron rutinarias, casi aburridas. Nuestros puntajes subieron al nivel superior, y los inspectores comenzaron a referirse a Harwell como el sistema modelo que otros hospitales deberían imitar. Pero fuera de mi pequeño departamento, casi nadie sabía por qué. Las enfermeras y los asistentes médicos confiaban en mí de una manera que no confiaban en los ejecutivos. Me susurraban preocupaciones porque sabían que no los obligaría a presionar pruebas innecesarias para mejorar los ingresos. Había protegido más que a los pacientes, había protegido a las personas que realmente hacían la curación. Mientras tanto, Camila estaba ocupada convirtiéndose en la cara de Harwell. Mientras yo trabajaba a través de políticas, ella elaboraba campañas, vallas publicitarias elegantes, impulsos en redes sociales, un programa de bienestar de vía rápida diseñado para atraer a pacientes más jóvenes con la promesa de diagnósticos rápidos y de bajo costo. Estaba en la televisión al menos 2 veces al mes hablando sobre trayectorias de crecimiento y marcas centradas en el paciente. Su cabello siempre perfecto, su voz siempre brillante. Las revistas locales escribían reportajes sobre ella, la visionaria detrás de la expansión de Harwell, la estrella en ascenso de la atención médica de Colorado, la mujer que reimaginaba la medicina moderna. Y cada vez, las citas de mi padre se volvían más y más extravagantes.
Camila es el corazón estratégico de Harwell, le dijo a un reportero como si leyera de un guión que había ensayado durante años. Heredó la gracia de su madre y mi instinto de liderazgo. Y a menudo yo me desplazaba por estos artículos en silencio, notando la única línea donde mi nombre aparecía ocasionalmente, una nota al pie, una ocurrencia tardía. Elena Harwell supervisa las operaciones de cumplimiento. Sin detalles, sin reconocimiento, solo una línea que sonaba como si yo llevara la cuenta de los archivadores. La ironía era casi cómica. Camila construyó la imagen. Yo construí la infraestructura que evitaba que esa imagen colapsara. Pero en Harwell Medical y en la mente de mi padre, la imagen era el imperio. Así que Camila ascendió, y yo mantuve la escalera firme debajo de ella, invisible. La brecha entre nosotras se amplió con cada discurso de gala, cada almuerzo de la junta, cada anuncio de asociación con su rostro sonriente. En el trabajo, se convirtió en rutina. Ella entraba tarde a las reuniones, ofrecía ideas audaces pero superficiales y se iba temprano para apariciones en los medios, mientras yo me quedaba atrás para traducir sus promesas en algo legalmente sobrevivible. La gente asumía que yo prefería las sombras. No se daban cuenta de que me habían criado allí. Una noche, esa verdad me golpeó más fuerte de lo habitual. Eran pasadas las 11 de la noche y los pasillos del hospital se habían asentado en esa quietud inquietante. Solo los edificios médicos tienen monitores que pitan constantemente, carros rodando a la distancia, el anuncio ocasional por intercomunicador que deriva de un piso diferente. Yo estaba en mi oficina de paredes de cristal rodeada de informes de riesgo esparcidos por mi escritorio como un mapa de batalla. Una discrepancia en los números de codificación trimestrales me había llamado la atención antes y no podía dejarlo pasar. Los patrones nunca mentían, la gente sí. Estaba cavando a través de registros de auditoría, resaltando anomalías, reescribiendo partes de un informe de cumplimiento para la sesión ejecutiva de la mañana siguiente. Trabajo por el que nadie me agradecería, pero trabajo que muy probablemente ahorraría millones a Harwell. Tenía los ojos secos, mi cola de caballo se estaba deshaciendo y mi cena era una barra de proteínas olvidada en algún lugar debajo de los papeles. Me recosté, frotándome las sienes, y miré por la ventana hacia la estructura de estacionamiento de visitantes. Fue entonces cuando la vi, Camila riendo con dos empleados de marketing, pavoneándose por el lote con su abrigo a medida, los tacones haciendo clic como si estuviera caminando en una pasarela. El hospital acababa de comprarle un nuevo auto deportivo eléctrico como incentivo de retención. Los faros se encendieron cuando lo desbloqueó, proyectando un resplandor blanco brillante a través del concreto. Se deslizó en el asiento del conductor, con el cabello brillando bajo las farolas, y se alejó zumbando hacia la noche como la estrella de una película. Vi sus luces traseras desvanecerse en la oscuridad mientras las luces de mi oficina se reflejaban débilmente en el cristal, yo adentro. Todavía trabajando, todavía manteniendo todo unido, todavía invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la fisura más pequeña se abría dentro de mí. Un reconocimiento silencioso de que no importaba cuánto construyera, protegiera o reparara, siempre sería presentada como la hija que mantiene las cosas organizadas, la hija detrás del telón. La hija que asumían que nunca se iría. No tenían idea de lo cerca que estaban de equivocarse. La noche que vi a Camila deslizarse fuera del estacionamiento en su nuevo auto deportivo, no tenía idea de lo rápido que el brillo de su última victoria se pudriría una vez que cavara bajo la superficie. La primera grieta apareció 2 días después durante lo que debería haber sido una auditoría interna de rutina de nuestra nueva asociación de seguros, la misma que Camila exhibió con orgullo en todos los medios de noticias de Colorado. Sobre el papel, el trato era deslumbrante, mayores reembolsos, opciones de cobertura ampliadas, flujos de trabajo de facturación simplificados. Pero en el momento en que abrí el archivo del contrato y comencé a revisar los apéndices, algo se retorció en mi estómago. El lenguaje era demasiado pulido, demasiado vago en los lugares que importaban, demasiado generoso en las formas incorrectas. Había visto este patrón antes. También había visto hospitales colapsar debido a ello. Cuanto más leía, más revelaba el contrato sus dientes. Escondida dentro de la estructura de reembolso había una cláusula que fomentaba la sobrecodificación, asignar códigos de diagnóstico de mayor pago para condiciones que no eran graves. Otra sección incentivaba a los médicos a extender las estancias de los pacientes bajo el pretexto de la observación mejorada, incluso cuando los pacientes estaban clínicamente listos para el alta. Y luego estaba la cuota,
una línea escalofriante escondida debajo de una tabla de métricas de rendimiento. Si Harwell no lograba cumplir con los aumentos de ingresos proyectados, el socio de seguros podía imponer sanciones financieras o retener los reembolsos de bonificación. Era el tipo de cláusula escrita por personas que entendían exactamente cómo convertir la desesperación en un arma. Debajo de la marca brillante que Camila vendió a la prensa, esto no era una asociación. Era una trampa, y una que podría destruir tanto a los pacientes como al personal. No quería sacar conclusiones precipitadas, así que pasé la semana siguiente reuniendo contexto en silencio. Al tercer día, 2 residentes, estresados y vacilantes, llamaron a mi puerta. La cerraron detrás de ellos y se sentaron, jugando nerviosamente con sus identificaciones. Doctora Harwell, susurró uno, nos están presionando para ordenar muchas más imágenes de las que normalmente haríamos. Laboratorios también. Cosas que no tienen sentido clínicamente. El otro asintió, nuestro médico tratante dijo que es parte de la nueva iniciativa para fortalecer los reembolsos. Nos sentimos incómodos. No dijeron el nombre de Camila, pero no tenían que hacerlo. Sus huellas dactilares estaban por todas partes en cualquier cosa que prometiera saltos en los ingresos. Después de que se fueron, abrí el panel de análisis y saqué datos de los últimos 6 meses. A primera vista, todo parecía normal hasta que filtré por departamento. Fue entonces cuando el patrón golpeó como un puñetazo en las costillas. El volumen de imágenes de diagnóstico se había disparado un 40%. Las estancias de observación nocturna habían saltado en 3 clínicas diferentes. Códigos de facturación de alta gravedad aparecieron en lugares que nunca los habían usado antes. Aún más inquietante, los cambios comenzaron exactamente una semana después de que el contrato de asociación de Camila entrara en vigor. Los patrones no mienten, la gente sí. Cavé más profundo. Registros de correo electrónico, transcripciones de reuniones, memorandos del equipo de facturación, y luego lo encontré, la prueba irrefutable. Una cadena de correo electrónico interno de Camila al departamento de facturación marcada como alta prioridad. Necesitamos ser más flexibles con la codificación para proteger los flujos de ingresos durante los primeros 2 trimestres. Si una condición cae en un área gris, codifiquen hacia arriba. Debemos demostrar un desempeño financiero sólido para mantener el apalancamiento con nuestros socios de seguros. Hagamos lo necesario. Flexible. Área gris. Hacer lo necesario. Era fraude corporativo de manual disfrazado con lenguaje de marketing, y ella lo había firmado con una cara sonriente. Me senté allí durante mucho tiempo mirando la pantalla, sintiendo algo agudo y helado asentarse en mi pecho. Esto no fue un malentendido. Esto no fue una ejecución descuidada. Fue un esquema deliberado y sistémico. Y si los auditores federales lo encontraban antes de que nos autodenunciáramos, Harwell Medical no solo enfrentaría multas, podríamos perder contratos de seguros, enfrentar exposición criminal e implosionar. Y como yo era la jefa de cumplimiento y riesgos, la culpa recaería directamente sobre mis hombros. Esa noche, me quedé en mi oficina hasta después de la medianoche preparando lo que se convertiría en un informe interno de 80 páginas. Describía cada irregularidad, cada código inflado, cada violación de política, cada tendencia de datos que apuntaba a un fraude de seguros coordinado. Revisé 3 veces cada cita, cada apéndice, cada correo electrónico con marca de tiempo. Cuando finalmente envié el informe, no lo envié en silencio. Lo envié a mi padre, a la Junta y al Comité de Ética simultáneamente. Adjunté una recomendación formal. 1. Suspensión inmediata de la iniciativa de reembolso de vía rápida. 2. Auditoría independiente completa. 3. Divulgación voluntaria a los reguladores y socios de seguros. En 1 hora, mi padre convocó una reunión de emergencia. Ni siquiera me miró cuando entré en la sala de conferencias. Camila ya estaba allí, con la cara roja y echando humo. En el instante en que papá terminó de hojear el informe, ella estalló. ¿Has perdido la cabeza? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás saboteando todo lo que papá y yo construimos. Siempre haces esto. Buscas problemas porque no sabes cómo manejar el éxito. Su voz resonó en las paredes de cristal. Los ejecutivos miraron la mesa. Mi padre finalmente levantó la vista hacia mí, pero no había calidez, ni confusión,
solo decepción pulida en algo más afilado. Elena dijo lentamente, ¿por qué insistes en hacer todo tan complicado? ¿Complicado? Esa era la palabra que había usado toda mi vida. No cuidadosa, no minuciosa, no ética, solo complicada. Detrás de su tono había una acusación más antigua que cualquiera de nuestros títulos de trabajo, que yo era la hija que siempre creaba tormentas donde él quería sol. Que yo era la razón por la que la armonía se rompía. Que si solo me quedara callada, si solo mirara hacia otro lado, si solo lo dejara pasar, todo sería más fácil. ¿Pero más fácil para quién? ¿Para Camila? ¿Para él? ¿Para un hospital que se estaba convirtiendo lentamente en una máquina que exprimía dinero de las personas que confiaban en nosotros? Miré al hombre que me enseñó a cuidar a los pacientes antes que a las ganancias. Y por primera vez, me di cuenta de que no quería la verdad. Quería obediencia. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó quieto. No enojada, no herida, simplemente quieta como la calma antes de algo irreversible. Aún no lo sabían, pero ya me habían perdido. La reunión de emergencia de la Junta se sintió menos como una reunión profesional y más como un tribunal organizado para un veredicto predeterminado. Entré en la sala de conferencias con paredes de cristal con mi carpeta de pruebas bajo el brazo, todavía creyendo tontamente que los datos, la ética y la ley importarían. No lo hicieron. No en esa habitación. No con esas personas. Los miembros de la Junta se sentaron rígidamente, con los ojos moviéndose entre sus copias impresas de mi informe de 80 páginas y la expresión de mi padre, como si esperaran señales sobre cuán indignados se suponía que debían estar. Mi padre estaba de pie en la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas contra la madera pulida y la mandíbula apretada. Camila estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla perfecta de triunfo e inocencia herida. Cuando mi padre finalmente habló, no mencionó la codificación fraudulenta, las duraciones de estancia infladas ni los correos electrónicos incriminatorios. Se centró, en cambio, en algo completamente diferente. Este informe dijo, sosteniendo el documento entre dos dedos como si estuviera contaminado, ha creado pánico innecesario entre el personal. Ha dañado la moral del equipo, socavado el liderazgo y puesto en peligro relaciones clave con nuestros socios. Al otro lado de la mesa, en ese momento, me di cuenta de que no estaban enojados porque existiera el esquema. Estaban enojados porque yo lo había expuesto. Un miembro de la Junta se aclaró la garganta, Elena, esperamos que nuestros ejecutivos presenten soluciones, no negatividad. Otro agregó, el tono importa. Este tipo de crítica agresiva puede desestabilizar a todo un departamento. Los miré fijamente, incapaz de procesar cómo lograron convertir la evidencia de un posible delito grave de fraude en una conversación sobre mi tono. Entonces mi padre asestó el golpe final con la solemnidad de alguien que finge odiar lo que está a punto de decir. Elena, no nos dejas otra opción. Con efecto inmediato, estás suspendida por 30 días sin goce de sueldo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, buscando señales de que yo pudiera derrumbarme. Y continuó. Antes de regresar, enviarás una disculpa escrita a mano a la Junta y a Camila, reconociendo tu papel en dañar la confianza del equipo y tu compromiso de centrarte en caminos constructivos hacia adelante en lugar de críticas divisivas. Caminos constructivos hacia adelante. Críticas divisivas. Estaban usando jerga corporativa para empapelar un colapso moral. Al otro lado de la mesa, nuestro director financiero estaba congelado, con la mirada fija en mí. Sabía que todo en mi informe era exacto. También sabía que ponerse de mi lado le costaría su trabajo, tal vez su carrera, así que permaneció en silencio. El miedo se había comido cualquier integridad que alguna vez tuvo. Escaneé cada rostro en la mesa y me di cuenta de algo que se sintió como una exhalación lenta y fría dentro de mi pecho. Estas personas no son capaces de salvar lo que está roto aquí. Y si me quedaba, me ahogaría con ellos. Exteriormente, parecía la castigada, humillada, aislada, pintada como una saboteadora. Pero internamente, por primera vez en años, algo surgió en mí como un pico silencioso e innegable. Me sentí libre. Levanté la vista para encontrarme con la de mi padre. Está bien, él parpadeó, desconcertado por la ausencia de resistencia. Continué, con voz firme, ¿quieres suspenderme? Suspéndeme. ¿Quieres una disculpa? Tendrás una por escrito.
La junta pareció aliviada, convencida de que me estaba rindiendo, confundida por la facilidad con la que acepté el castigo. Pero lo que no entendieron fue que esto no era aceptación. Era partida. Mientras recogía mi carpeta, Camila se inclinó cerca, su susurro goteando con descendencia. Nunca ganarás, Elena. Esta empresa está en mi ADN. Papá siempre me elegirá a mí. Su certeza habría dolido una vez. Ya no. Le ofrecí una sonrisa pequeña, casi gentil, del tipo que le das a alguien que no tiene idea de lo que viene. Porque en esa habitación, en ese momento exacto, tomé mi decisión. Dejaría de intentar salvar a Harwell Medical desde adentro. Dejaría de intentar salvar el legado de mi familia. Salvaría a los pacientes en su lugar. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás, mis pasos resonando por el pasillo pulido. Pensaron que me habían silenciado. Lo que realmente habían hecho era desbloquear lo único que nunca esperaron, mi libertad para quemar las mentiras que habían construido y alejarme intacta. Esa noche, mi apartamento se sintió más pequeño de lo que había sido en años. Las paredes demasiado cerca, el aire demasiado quieto, el silencio demasiado fuerte. Me senté en el sofá sin encender las luces, el resplandor del horizonte de Denver proyectando largas sombras a través de mi sala de estar. Mis documentos de suspensión yacían en la mesa de café, la tinta aún fresca, la firma de mi padre audaz y decisiva. Por primera vez en todo el día, la pregunta de la que había estado huyendo finalmente se instaló frente a mí, pesada y aterradora. Si denuncio esto, destruiré la misma empresa que mi madre ayudó a construir. La empresa en la que ella creía. La empresa que yo había pasado la mitad de mi vida protegiendo. Mi pecho se apretó. Harwell Medical no era solo un empleador. Eran cenas de infancia, fines de semana perdidos, recuerdos de mi madre caminando por los pasillos con su sonrisa suave y cansada. Presentar una denuncia de irregularidades se sentía como prender fuego a un álbum de fotos familiar. Pero no hacer nada, eso era algo completamente diferente. No hacer nada significaba complicidad. Miré mi reflejo en la ventana, ojos cansados, delineador corrido, cabello recogido en un nudo desordenado. Durante años, había mantenido unido este imperio. Esta noche, parecía que el imperio me tenía como rehén. Mi teléfono vibró. El nombre del contacto decía, Amy Lynn, Simposio de Cumplimiento Ético. La había conocido 6 meses antes en un seminario federal sobre denuncias en la atención médica. Era aguda, directa y no tenía miedo de desafiar sistemas rotos. Había guardado su tarjeta en mi cajón por si acaso, sin imaginar que realmente la necesitaría. Mis dedos temblaban solo un poco mientras marcaba. Ella contestó al segundo timbrazo. Elena, ¿estás bien? No admití. Creo que estoy a punto de hacer algo que podría destruir todo lo que construyó mi familia. Hubo una larga pausa. Dime lo que encontraste. Le expuse todo. El contrato, la presión codificada, los diagnósticos inflados, los correos electrónicos de Camila, la represalia de la junta, la suspensión de mi padre. Amy no jadeó ni entró en pánico. Simplemente inhaló lentamente. Elena, escucha. Existe un programa federal de denuncia de irregularidades para el fraude en la atención médica. Te protege de represalias financieras y legales. ¿Y si me quedo callada? Mi voz se quebró. Si alguien más descubre esto más tarde. Ella no suavizó la verdad. Si esto estalla, y lo hará, tú, como directora de cumplimiento, serás la primera persona a la que los investigadores escrutarán. El silencio no te protegerá. Denunciar sí. Cerré los ojos. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Elena continuó suavemente, sé que tienes miedo, pero no eres tú quien está destruyendo a Harwell. Eres la que está tratando de salvar la parte que aún vale la pena salvar. Cuando colgamos, el miedo no desapareció, pero se cristalizó en claridad. Una especie de resolución fría y constante. Me levanté y caminé hacia el armario de mi dormitorio. Detrás de una pila de libros de texto viejos y abrigos de invierno había una pequeña caja fuerte ignífuga. Solo la había abierto 2 veces desde que mamá murió. Mis manos temblaban mientras ingresaba la combinación.
Dentro había documentos sellados en plástico, un collar de perlas que mi madre solía usar y una carta dirigida con su delicada letra, para Elena. Me hundí en el suelo, con el pulso martilleando. Antes de abrir la carta, llamé a la hermana de mi madre, mi tía Rachel en Seattle. Contestó medio dormida pero alerta en el momento en que escuchó mi voz. Elena, cariño, ¿qué pasa? Tía Rachel. Mi garganta se apretó. Creo que papá y Camila están usando el hospital para cometer fraude de seguros. Su silencio fue inmediato, agudo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con algo que nunca había escuchado de ella antes, ira. Elena. Tu madre sospechaba que algún día el hospital podría alejarse de su propósito. ¿De qué estás hablando? Se oyó el crujido de una silla mientras se sentaba completamente. Elena, tu madre dejó un fideicomiso. El 22% de las acciones de Harwell. Lo puso a tu nombre. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? Papá nunca dijo. Él no lo sabe. Rachel intervino, tu madre no confiaba en que él lo usara de manera justa. Y ciertamente no confiaba en Camila. El fideicomiso te otorga derechos de voto exclusivamente a ti. Elena, eres una accionista mayoritaria de control. La habitación giró a mi alrededor. Yo, no Camila. No mi padre. Yo. Tía Rachel suspiró suavemente. Tu madre me dijo, Elena es la única que elegirá a los pacientes sobre las ganancias. Si Harwell alguna vez se convierte en algo que no reconozco, ella será quien lo detenga. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Después de que terminó la llamada, finalmente abrí la carta de mi madre. Su letra se curvaba como la suave cadencia de su voz. Si Harwell Medical alguna vez se convierte en un lugar que tu corazón ya no reconoce, tienes el derecho y la responsabilidad de detenerlo. No por lealtad a nosotros, sino por lealtad a las personas a las que debíamos servir. Y en la parte inferior, haz lo correcto, hija mía. No lo que sea fácil. Presioné el papel contra mi pecho. Mamá lo había sabido. Había visto el futuro mucho antes que yo, y me había armado para ello. Para cuando me puse de pie, una paz profunda y temblorosa se había formado dentro de mí. El tipo de paz que solo llega cuando ya se ha tomado una decisión. Regresé a mi escritorio, encendí mi computadora portátil y abrí el portal Seguro Federal para denunciantes. Luego abrí la plataforma confidencial de accionistas utilizada por las partes interesadas no ejecutivas. Un archivo a la vez, comencé a subir el informe interno, los correos electrónicos de Camila, las hojas de cálculo estadísticas, los extractos del contrato, los registros de auditoría, todo lo que esperaban que permaneciera oculto. La barra de progreso avanzaba lentamente, cada punto porcentual una traición silenciosa al imperio que había dado forma a toda mi vida. Pero por una vez, no estaba eligiendo a mi familia. Estaba eligiendo la verdad. Y cuando el archivo final se subió con un suave y decisivo sonido, susurré a la habitación vacía, está bien. La mañana llegó con una calma extraña y engañosa, el tipo de luz tenue y pálida que se cuela a través de las cortinas antes de que el mundo se dé cuenta de que está a punto de cambiar. Mientras yo me sentaba en la barra de mi cocina bebiendo café negro, actualizando mi bandeja de entrada cada pocos minutos para recibir un correo electrónico de confirmación del portal federal, el otro lado de la ciudad se despertaba con un tipo de mañana muy diferente. En el grupo médico Harwell, Camila caminó por la entrada ejecutiva con tacones de 10 centímetros, tarareando para sí misma. Había elegido un traje de tono joya que fotografiaba bien bajo luces fluorescentes porque hoy planeaba guiar a un grupo selecto de reporteros locales a través de la iniciativa de ingresos récord del hospital. La misma iniciativa construida sobre codificación fraudulenta, estancias de pacientes fabricadas y la manipulación que ella había envuelto orgullosamente en una cinta de marketing brillante. Su asistente se apresuraba a su lado, cargando una pila de puntos de conversación impresos. Camila apenas los miró. Estará bien, dijo ella con un gesto. Solo necesito asegurarme de que papá vea el revuelo mediático antes de la reunión de la Junta la próxima semana. En su mente, ya había ganado. Le había enseñado una lección a su molesta hermana pequeña. Había asegurado el contrato de su carrera. Tenía a papá cantando sus alabanzas a cada periodista en Colorado. Nada, ni siquiera una suspensión de 30 días, iba a atenuar el foco bajo el que vivía.
Llegó al piso ejecutivo, todavía sonriendo. Y entonces todo se detuvo. En el extremo opuesto del pasillo, frente a la sala de conferencias de vidrio esmerilado, estaba mi oficina, o más bien, lo que solía ser mi oficina. La puerta estaba abierta. Las luces estaban apagadas. El escritorio estaba vacío. Completamente vacío. Ni un bolígrafo, ni una nota adhesiva, ni una foto enmarcada, ni siquiera la taza de café de la que Camila se burló una vez por ser demasiado simple. Solo un sobre colocado cuidadosamente en el centro de la madera pulida. Mi carta de renuncia. La computadora portátil de la empresa estaba a su lado, apagada. Mi credencial había sido desactivada durante la noche. Los registros de acceso mostrarían que mi tarjeta llave se apagó exactamente a las 2:30 de la mañana, el momento en que salí por última vez. A unas puertas de distancia, mi padre estaba parado en una pequeña sala de reuniones interna, sosteniendo la carta de renuncia impresa con ambas manos. Sus ojos trazaban las líneas una y otra vez como si las palabras pudieran reorganizarse en algo que él pudiera aceptar. Había esperado una pelea, esperado lágrimas o ira o regateo, esperado que yo suplicara justicia como una niña que anhela aprobación. Lo que obtuvo en cambio fueron 4 párrafos escritos con nitidez y una firma que no temblaba. Su mano temblaba ahora. No notó que Camila se acercaba hasta que ella vio su cara y frunció el ceño. Papá, es solo Elena. Lo superará. Es dramático, pero... Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. James Powell, el asesor legal general de Harwell, irrumpió en la habitación a toda velocidad, con el cabello despeinado, la corbata torcida y la cara sin color. Parecía un hombre huyendo de un edificio en llamas. Señaló la carta en la mano de papá, luego me miró a mí, o más bien a la ausencia de mí. Dime, jadeó que no lo subió. Mi padre parpadeó, confundido. ¿Subir qué? El informe, dijo James con voz ahogada. La evidencia, los correos electrónicos, los registros de datos, el rastro de auditoría. Ella tenía suficiente material para desencadenar una investigación federal. Dime que no lo envió al portal de denunciantes. Dime que no lo hizo. Entré en la puerta. Los ojos de James se posaron en mí como si hubiera visto un fantasma. Y dije con la voz más tranquila que había usado en años, envié todo completamente documentado, con el formato adecuado y con marca de tiempo. El portal federal ya ha confirmado la recepción. James se hundió en la silla más cercana. La cara de Camila se torció. ¿Tú qué? La ignoré. Y continué, dirigiéndome a mi padre, como autoridad de voto del fideicomiso de mi madre, que posee el 22% de las acciones de Harwell, he solicitado formalmente que el comité independiente de la Junta inicie una investigación interna de inmediato. El silencio que siguió no fue el silencio costoso y pulido de las salas de juntas. Fue el silencio aturdido y enorme de un acantilado agrietándose antes de colapsar. Los labios de mi padre se separaron. Autoridad de voto. Elena, ¿de qué estás hablando? Encontré su mirada sin pestañear. Mamá no confiaba en ti ni en Camila para proteger la ética del hospital. Confiaba en mí. Entonces comenzó el sonido. Al principio, solo un timbre del iPad en la esquina. Luego otro y otro. Y de repente, como una reacción en cadena, cada dispositivo en la habitación comenzó a vibrar, pitar, sonar, teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, la pantalla de la junta montada en la pared. Las notificaciones inundaron el lugar. Din, 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 din. James miró su teléfono y palideció aún más. Es la oficina del inspector general, susurró. Han confirmado una presentación de denuncia que involucra a Harwell Medical. Otro ping. Los miembros independientes de la Junta están pidiendo una sesión de emergencia. Ping. Camila tiene prohibido asistir. Ping. Orden de congelación de cumplimiento. Todas las actividades financieras bajo revisión. Ping. Socios de seguros solicitando aclaración sobre discrepancias de codificación. Fue como ver una presa romperse en tiempo real. Camila me agarró del brazo, desesperada ahora. Elena, detente. Arréglalo. Puedes arreglar esto. Eres cumplimiento.
Sabes cómo hacer desaparecer las cosas. Di un paso atrás. Ya no soy tu equipo de limpieza. Mi padre parecía que alguien había tomado un bisturí y cortado los cimientos de su mundo. Elena, por favor. Podemos discutir esto. No así. No. Levanté una mano. No. Durante años, me dijiste que me quedara callada, que fuera comprensiva, que evitara hacer las cosas desordenadas. Hice un gesto hacia el aluvión de alertas que explotaban en la habitación. Esto es lo que sucede cuando eliges el silencio sobre la integridad. Y entonces apareció la notificación final en la pantalla de la sala de juntas, grande e imposible de ignorar: resolución de la Junta Independiente. Audiencia de investigación de emergencia hoy. 3 de la tarde. Asistencia obligatoria, director ejecutivo Harwell. Exclusión, oficial de crecimiento Camila Harwell. Sujeto de revisión. Camila jadeó como si no pudiera respirar. Mi padre se sentó lentamente, con la carta de renuncia todavía en la mano. Y yo salí firme, serena, entera, sabiendo que esto era solo el comienzo. La audiencia de emergencia se llevó a cabo detrás de las puertas más pesadas del ala ejecutiva, roble grueso, insonorizadas, el tipo de puertas destinadas a proteger a los hombres poderosos de las consecuencias. Pero hoy, nada dentro de esa habitación podría protegerse. Cuando entré, la atmósfera ya estaba tensa, lo suficientemente espesa como para saborearla. La larga mesa de conferencias, generalmente preparada con agua con gas y tazones de frutas curados, estaba despojada. Sin hospitalidad, sin brillo, solo escrutinio. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, con los hombros cuadrados pero claramente temblando bajo la fachada. Camila estaba sentada a su lado, con los ojos muy abiertos y bordeados de rímel corrido, su compostura rota por completo. En el lado opuesto estaban 2 miembros independientes de la Junta, ambos con cara de piedra, y James Powell, el asesor general, hojeando páginas impresas con el pavor de alguien que se prepara para una autopsia. Había un asiento vacío esperándome. No como empleada, no como la jefa de cumplimiento que habían suspendido, sino como accionista con derecho a voto, la voz legal que mi madre había dejado atrás. Tomé asiento sin saludar a nadie. La miembro principal de la Junta, la señora Albright, se ajustó las gafas y comenzó sin ceremonia. Hemos convocado esta sesión cerrada para revisar la evidencia presentada a las autoridades federales y para evaluar la mala conducta interna que involucra al grupo médico Harwell. La señorita Harwell asintió hacia mí. Está aquí como representante con derecho a voto del fideicomiso Lynn Harwell. Mi padre se erizó. Ella también es mi hija. La señora Albright no parpadeó. Hoy, ella es accionista. Nada más. Camila se movió incómoda. Los miembros de la Junta comenzaron a leer la documentación sobre la mesa, mi informe interno de 80 páginas, correos electrónicos anotados, gráficos de datos, líneas de tiempo, evaluaciones de riesgos. El silencio se retorció hasta que se rompió. El señor Farrow, el segundo miembro independiente de la Junta, dejó caer el correo electrónico impreso de Camila sobre la mesa. Este mensaje instruyendo al equipo de facturación a codificar hacia arriba para proteger el flujo de efectivo. ¿Es esta su directiva, señorita Harwell? Camila tragó saliva. Fue una sugerencia, una nota motivacional. No se refería literalmente. Resultó en la falsificación sistémica de códigos médicos, dijo él rotundamente. Los pacientes fueron mal categorizados. Registros de facturación inflados. Indicadores de fraude de seguros activados en 3 departamentos. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Están sacando esto de contexto. Camila es joven. Todavía está aprendiendo. La señora Albright levantó otra página. Estas firmas aprobando la expansión del programa. Estas son suyas, Dr. Harwell. Él se puso rígido. Firmo docenas de iniciativas estratégicas cada semana. Confío en mi equipo. ¿Confiaste en tu hija?, dije en voz baja. Su cabeza giró hacia mí. Elena, no te atrevas. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Confiaste en ella tan ciegamente que no notaste que estaba convirtiendo a Harwell en una máquina construida para exprimir dinero de los pacientes que confiaban en nosotros. Dejaste que tratara la ley estatal y federal como si fueran opcionales,
como si fueran sugerencias de relaciones públicas. La habitación se congeló. Mi padre se puso de pie abruptamente, señalándome con un dedo tembloroso. Estás destruyendo todo lo que construí, todo en lo que creía tu madre. ¿Crees que estás salvando este lugar? Lo estás quemando hasta los cimientos. Yo también me puse de pie, igualando su altura pero no su volumen. Papá, lo destruiste en el momento en que dejaste que Camila jugara a ser directora ejecutiva porque sonreía para las cámaras. Lo destruiste cuando dejaste de mirar a los pacientes y comenzaste a mirar solo la marca. Lo destruiste en el momento en que valoraste las ganancias más que la ley. Él se estremeció. Y por primera vez, vi miedo, no de mí, sino de perder el imperio por el que había sacrificado todo. El asesor general se aclaró la garganta con temblor. Con los reguladores federales ahora involucrados, Harwell está expuesto a sanciones penales y civiles, posible exclusión de Medicare y redes de seguros. Podríamos perder contratos, enfrentar sanciones públicas. Camila jadeó. Criminal. Eso no es mi culpa. Hice lo que papá me dijo. Él siempre dijo que el crecimiento era la prioridad. Dijo que yo tenía los instintos. Camila, la señora Albrecht interrumpió bruscamente. Este no es el momento para redirigir la culpa. La boca de Camila se cerró de golpe. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas y luego llegó el veredicto. No emocional, no dramático, simplemente administrativo. En interés de proteger al grupo médico Harwell durante la revisión federal, comenzó la señora Albrecht, estamos implementando las siguientes medidas con efecto inmediato. 1. El Dr. Harwell dejará el cargo de director ejecutivo mientras dure la investigación. 2. La señorita Camila Harwell será suspendida de todos los roles de liderazgo y restringida del contacto con los departamentos de facturación, finanzas o cumplimiento. 3. La señorita Elena Harwell está invitada a servir como asesora de cumplimiento independiente para ayudar con la reestructuración. La habitación contuvo el aliento. Mi padre me miró, pálido como un fantasma. Tú planeaste esto. Querías mi caída. Negué con la cabeza. Quería rendición de cuentas. Quería seguridad para nuestros pacientes. Quería que honráramos los valores con los que tú y mamá me criaron. Mi voz se suavizó. Tú elegiste no hacerlo. La silla de Camila raspó violentamente cuando se puso de pie. No finjas que eres la heroína, Elena. Siempre has estado celosa. Odias que papá creyera en mí. Me volví hacia ella. Si papá creía en ti, debería haberte enseñado responsabilidad, no alentado tu imprudencia. Debería haberte enseñado la ley, no cómo eludirla. Su rostro se arrugó. La señora Albrecht me miró de nuevo. Tu orientación ayudaría a estabilizar esta organización. ¿Nos ayudarás? La respuesta ya estaba allí, esperando, sólida y clara. No dije. Cooperaré plenamente con los investigadores federales. Pero limpiar el desastre, ese es el trabajo de las personas que pasaron 5 años fingiendo que el desastre no existía. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. La Junta asintió. No discutieron. No suplicaron. Entendieron. La respiración de Camila se volvió superficial, casi en pánico. Mi padre se derrumbó de nuevo en su silla, el dolor asentándose sobre sus hombros como el peso de una década. Y salí de la audiencia a puerta cerrada, no como el chivo expiatorio, no como la hija olvidada, sino como la persona que sostenía lo único que nunca imaginaron que tendría, poder y la voluntad de usarlo. Pasaron 9 meses. Meses que remodelaron todo lo que Harwell Medical había afirmado ser. Todo lo que mi padre creía controlar y todo lo que una vez me permití cargar sola. Las investigaciones federales se movieron rápidamente, casi despiadadamente. Una vez que se abrieron los archivos del denunciante, la evidencia habló más fuerte que cualquier comunicado de prensa para el que Camila hubiera posado. Los hallazgos fueron claros: sobrecodificación sistemática, estancias de pacientes manipuladas, tergiversación financiera y negligencia ejecutiva. Harwell Medical fue golpeado con multas tan asombrosas que ocuparon los titulares locales durante semanas. Los socios de seguros cortaron contratos. Los reguladores pusieron a toda la red bajo monitoreo de cumplimiento. Para evitar el colapso,
La Junta hizo el único movimiento que le quedaba: vendieron la mayoría de las acciones de Harwell a un consorcio hospitalario sin fines de lucro, uno conocido por priorizar la equidad del paciente sobre los márgenes de beneficio. El nombre Harwell se mantuvo en los carteles por razones de legado, pero todos entendieron la verdad: el imperio se había encogido, despojado de colmillos, humillado. Mi padre, una vez el inquebrantable director ejecutivo con su nombre grabado en placas en todo Denver, perdió toda autoridad ejecutiva. La Junta negoció una transición que le permitió permanecer adjunto solo en la capacidad más pequeña y segura, un médico a tiempo parcial en una clínica comunitaria en las afueras de Aurora, el tipo de lugar donde nadie sabía ni le importaba su apellido. Les dijo a sus conocidos que eligió volver a la atención directa al paciente, pero dentro de la familia, todos lo sabían. Su reino se había ido, y él había ayudado a quemarlo. La caída de Camila fue aún más ruidosa. La investigación no solo la despojó de su título, expuso su ignorancia, su arrogancia, su afán por doblar la legalidad siempre que las proyecciones de crecimiento lo exigieran. La niña de oro de la atención médica de Colorado, como una vez la llamó una revista, se convirtió en la ejecutiva bajo revisión ética. Casi de la noche a la mañana, los colegas dejaron de seguirla. Los reporteros dejaron de llamar. Las invitaciones se evaporaron. Cuando el polvo se asentó, ella dejó Denver en silencio y resurgió meses después en Florida, vendiendo condominios de lujo para una firma inmobiliaria costera. Lucía bronceada y sonriente en su nueva foto de perfil, pero había algo vacío en sus ojos, un eco de un foco que nunca volvería. En cuanto a mí, cuando las investigaciones concluyeron formalmente, recibí llamadas de 5 sistemas hospitalarios diferentes, cada uno ofreciéndome puestos que iban desde auditora senior hasta jefa de cumplimiento. Pero la única oferta que se sintió correcta provino de una red de hospitales comunitarios, instalaciones desatendidas, con fondos insuficientes, pero dirigidas por líderes que realmente escuchaban. Líderes que no querían atajos ni lagunas. Líderes que leían mi currículum no con sospecha, sino con alivio. Me uní a ellos como su directora de ética y cumplimiento, un papel más ligero que cualquier título que hubiera tenido antes, no porque fuera más fácil, sino porque no me exigía cargar con las malas acciones de otras personas en silencio. Dormía mejor. Respiraba más profundo. Entraba al trabajo sin prepararme para un golpe. Mis nuevos colegas pedían mi opinión en lugar de mi obediencia. Me incluían en la toma de decisiones en lugar de usarme como escudo. Y por primera vez en años, mi trabajo se sintió como una extensión de mi propósito, no una carga que había heredado. Con un ingreso estable y un corazón más vacío de pesares, compré una casa pequeña en las afueras de Golden, Colorado, una con grandes ventanales frente a las montañas y un porche que atrapaba el sol de la mañana. Adopté un perro rescatado, una mezcla desaliñada con una oreja torcida que me seguía de una habitación a otra como si temiera que desapareciera. Lo llamé Milo, y llenó un espacio tranquilo en mi vida que no me di cuenta de que había estado vacío. Cada mañana, bebía café en mi porche mientras Milo dormitaba a mis pies, y la luz del sol pintaba las montañas en ámbar suave. Sin reuniones de la Junta, sin sonrisas falsas, sin el peso de llevar un legado que nunca se me permitió que fuera mío. Algunas noches todavía me quedaba despierta pensando en mi madre, su voz, su carta, su confianza depositada en mí cuando sabía que no estaría aquí para guiarme. Y cada vez susurraba un tranquilo gracias en la oscuridad. Una noche, mientras cerraba mi computadora portátil después de terminar un esquema de cumplimiento para una de las clínicas comunitarias, me di cuenta de que sentía algo que no había experimentado en años. Paz. Paz genuina y profunda hasta los huesos. En la quietud de ese momento, la verdad se instaló con una certeza suave y clara. Pensaron que suspenderme me enseñaría una lección sobre lealtad. En cambio, me enseñó la única lección que nunca esperaron que aprendiera: nunca vendas tu conciencia para preservar la ilusión de otra persona. La libertad no fue ruidosa. No fue triunfante. Fue tranquila, constante, ganada, y era mía. Pasó un año completo antes de que mi padre apareciera de nuevo. No en una sala de juntas, no en un pasillo de clínica, no a través de un correo electrónico cauteloso reenviado por un asistente. Vino a mi casa en Golden un sábado gris por la mañana, del tipo donde las nubes se sientan lo suficientemente bajas como para tocar las montañas. Milo ladró antes de que yo llegara a la puerta, con la cola rígida, sintiendo algo desconocido. Cuando la abrí, el hombre parado allí parecía casi un extraño.
Mi padre, una vez el intimidante y pulido director ejecutivo de Harwell Medical, ahora estaba ligeramente encorvado, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta gastada, el cabello más fino y gris de lo que recordaba. Sus ojos, una vez agudos con mando, eran más suaves ahora, sombreados con algo como agotamiento o humildad. Elena dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Por un momento dudé, no por ira, sino porque necesitaba asegurarme de que mi corazón estuviera lo suficientemente firme como para enfrentar cualquier versión de él que hubiera llegado. Me hice a un lado, dejándolo entrar. Miró alrededor de mi pequeña sala de estar, los libros, los juguetes del perro, la vista de las montañas a través de la gran ventana, y algo dentro de él cambió. Una realización, tal vez un ajuste de cuentas. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Esperé. La empresa comenzó, aclarándose la garganta. Es más pequeña ahora. El nuevo liderazgo trajo auditores, reestructuró departamentos, eliminó la marca antigua, hizo una pausa. Incluso cambiaron el logotipo. Había un leve temblor en su voz. Perder un imperio no sucede en un momento. Sucede en oleadas. Pero todavía está viva, añadió como tratando de convencerse a sí mismo. Solo diferente. Asentí. Diferente puede ser bueno. Él dio una sonrisa sin humor. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. No pensé que tu informe o la investigación conducirían a todo esto. Me recosté en mi silla. Papá, no llegó tan lejos. Ya estaba así de lejos. Simplemente no querías verlo. Hizo una mueca. No dramáticamente, solo lo suficiente para que yo supiera que las palabras aterrizaron. El silencio se extendió entre nosotros, espeso con cosas que habíamos cargado durante demasiado tiempo. Entonces, suavemente, hice la pregunta que había estado sentada en mi pecho durante años. Papá, ¿protegiste a Camila porque era la mayor o porque te hacías sentir como si estuvieras mirando una versión más joven de ti mismo? Se congeló. Sin nuevas desviaciones, sin nuevos discursos, sin bravuconería de sala de juntas, solo quietud. Durante mucho tiempo, más de lo que esperaba, no respondió. Miró al suelo como si buscara a través de décadas de elecciones el lugar correcto para comenzar. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. Tú. Tragó saliva. Eras tan capaz, tan fuerte. Incluso de niña, resolvías tus propios problemas. Resolvías los míos. ¿Y Camila? Exhaló con temblor. Ella siempre necesitaba algo. Aprobación, orientación, atención. Me hacía sentir útil. Útil. Las palabras se quedaron allí, antiguas y crudas. Así que le di más, admitió. Más elogios, más responsabilidad, más confianza. Levantó la vista, con los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de claridad. Y no me di cuenta de que te estaba quitando esas cosas a ti. No hablé. Dejé que continuara. Tú eras la fuerte, susurró. Me apoyé en eso. Me apoyé demasiado fuerte. Y para cuando me di cuenta de lo que había hecho, era más fácil dejar que las cosas se quedaran como estaban. Más fácil para él, agotador para mí. Tomé una respiración lenta. Papá, no voy a volver. Ni a Harwell, ni a arreglar nada, ni a reparar la imagen pública. Nada de eso. Asintió, casi esperándolo. Si quieres una relación conmigo, dije firme y clara, tiene que empezar escuchando, no negociando, no elaborando estrategias. Solo escuchando. La cara de mi padre se arrugó ligeramente, no rota, pero suavizada de una manera que nunca había visto. Un hombre despojado de títulos, excusas y defensas. Elena murmuró, con la voz temblando por primera vez en mi vida. Lamento haber dejado que mi hija más fuerte se convirtiera en la que tenía que protegerse a sí misma. Lo siento. Durante años, había imaginado lo que se sentiría al escucharlo decir algo así. Pensé que dolería o sanaría o satisfaría algún dolor enterrado, pero en cambio simplemente se sintió real, simple, humano, una verdad largamente esperada. No lo perdoné en ese momento. La curación no sucede a pedido, pero lo dejé sentarse allí en mi sala de estar en la quietud que nunca había permitido entre nosotros antes. Afuera, las montañas permanecían firmes e inmóviles.
Adentro, algo viejo finalmente cambió. Pasaron 5, tal vez 6 años. Años que suavizaron los bordes irregulares de todo lo que vino antes. Años que dieron forma a mi vida en algo que una vez no podía imaginar querer. El mundo siguió girando y yo también. Para entonces, había construido algo nuevo por mi cuenta. No un hospital, no un imperio corporativo, sino una firma de consultoría dedicada a lo único que Harwell Medical había olvidado, ética nacida de la empatía, no del miedo. Mi empresa se especializaba en ayudar a las organizaciones de atención médica de propiedad familiar a transicionar el liderazgo sin repetir los fracasos generacionales silenciosos dentro de los que crecí. Enseñé a las juntas cómo separar el amor de la responsabilidad, la ambición del daño y el legado del ego. Los padres traían hijas a mis talleres. Las madres traían hijos. Los hermanos se reunían no para competir, sino para aprender a no destruirse mutuamente. Los ayudé a reconstruir lo que el poder y el orgullo habían erosionado. Y al hacerlo, reconstruí partes de mí misma. Mi padre asistió a una de mis conferencias por primera vez en una fresca mañana de otoño. No me dijo que vendría. Lo vi solo al final, sentado en la última fila, con las manos cruzadas, escuchando con el enfoque tranquilo de un hombre finalmente dispuesto a aprender en lugar de liderar. Cuando terminó la sesión, no corrió al frente para presentarse o posar para una foto. Esperó hasta que la multitud disminuyó. Solo entonces se acercó lentamente, con cautela, como si no estuviera seguro de tener el derecho de interrumpir el espacio que había creado. No ofreció consejos. No se disculpó de nuevo. No intentó reclamar nada. Simplemente me rodeó con sus brazos en un abrazo breve y cuidadoso y susurró: «Convertiste tu dolor en algo que ayuda a las personas a vivir mejor. Tu madre estaría muy orgullosa». No fue dramático. No fue el clímax de una película. Fue pequeño, humano y real. Y eso fue suficiente. Nuestra relación, no rota, no arreglada, se asentó en algo honesto. Cenábamos de vez en cuando, las conversaciones derivaban entre libros que estábamos leyendo, casos que manejaba en su clínica y los tomates que estaba aprendiendo a cultivar en su patio trasero. Los temas que una vez usamos como armadura: negocios, estrategia, éxito, fueron retirados silenciosamente. Harwell Medical existía entre nosotros como un imperio o una herida, era simplemente algo que había sucedido, algo a lo que sobrevivimos. Nunca me pidió que ayudara a reconstruirlo. Nunca me ofrecí. Ese capítulo se había cerrado. Y en algún lugar de esas cenas tranquilas, en las risas sobre comidas compartidas y el silencio que ya no temíamos, creció algo más, una reclamación de lo que podría ser la familia cuando las ambiciones dejaban de asfixiarla. Muchas noches, después de terminar una sesión de consulta o revisar notas de gobernanza, me sentaba sola en la pequeña oficina de mi firma. Sin escudo de Harwell en la puerta. Sin legado acechando sobre mi hombro. Solo mi nombre, sencillo, firme, enteramente mío, y un equipo de personas que confiaban en mí por quién era, no por de quién había sido hija. Me recostaba en mi silla, cerraba los ojos y dejaba que la quietud se asentara a mi alrededor. Y en esa quietud, encontré las palabras que se sentían lo suficientemente verdaderas como para terminar mi historia, las palabras que ahora digo a cualquiera que se encuentre atrapado entre la lealtad y la justicia. Mi padre quería mi disculpa para mantener la paz, para mantener la superficie lisa, para mantener vivo el silencio. Dije: está bien, pero no al juego que él estableció. Estuve de acuerdo conmigo misma porque el silencio ante las malas acciones no es neutralidad, es participación. A veces, lo que rompe todo lo que construyeron no es la traición, es la verdad. Y a veces, la única venganza que necesitas es alejarte y dejar que enfrenten las consecuencias de las elecciones que lucharon tanto por defender. Años después de las salas de juntas, las acusaciones, las investigaciones, me siento en mi propia oficina, con la luz del sol en el escritorio, Milo dormido junto a la puerta, mi pequeño equipo riendo en el pasillo. No hay título por el que luchar, ni imperio que heredar, ni aprobación del padre que perseguir. Solo existe la vida que elegí. Y por primera vez, la vida que finalmente me eligió a mí también. Nadie puede suspenderme ahora. Nadie puede silenciarme. Nadie puede decidir mi camino por mí. Por primera vez, mi futuro lleva solo una firma, la mía.